¿Qué entendieron de ese video de la autora Estel del Río? Lo que hayan entendido, no lo tomen como una lección, sino porque ese video es de mucha comprensión. ¿Qué entendieron ustedes de ello? Y vamos sacando a flote todo eso, todo lo que lo que implicó ese descubrimiento de ella tan grande, porque yo pienso que es el más grande, creo yo, que es el más grande de 20 años o 30 años. Pueda que hayan habido otros, pero eso tiene implicado muchas, muchas, muchas cosas de las que me están hablando hoy, por ejemplo, del agua. ¿Qué entendieron ustedes de esa parte del video? Y vamos arreglando. Una anotación. Hola. Ella inicia sus estudios bueno, hace un posgrado en el año 1968. Y desde ese entonces ella empieza a estudiar lo que se plantea ahorita en ese video. Y muchos otros científicos han ido aportando a esa, pues reafirmando la teoría que ella tenía con respecto al concepto de agua cristal líquido. Nuestra célula está en un líquido intersticial que hay un experimento por ahí también de otras personas que hicieron con una célula de un pollo. Esa célula la lograron tener viva como 24 años, solamente limpiando ese líquido. Sí. Porque la célula pues es un organismo vivo y entonces se alimenta y excreta. Y ese líquido intersticial debe limpiarse todo el tiempo, pero perdemos la capacidad de limpiarlo. Y de hecho, ella se refiere a que nuestra intención, nuestros pensamientos pueden limpiar ese cristal líquido. Ok, gracias. ¿Qué otra opinión hay de eso, de lo que hayan comprendido? Acuérdense que aquí está, A mí me pareció todos somos locos. una maravilla porque, bueno, de pronto porque vengo de la parte científica, ¿cierto? Pues que bueno que el cuerpo es 80% de agua, pero lo que me encantó es que cómo ella unió el agua de cada cuerpo, de cada ser vivo, porque no solamente es el humano, con cada gota que hay en el planeta, ¿no? Cada gota del Sí. planeta. Eso me encantó, ese punto me fascinó. Y también cómo se ven, para mí lo que me llamó súper la atención es cómo se puede, cómo evidenció ella los chakras, o sea, eso me pareció, bueno, de pronto porque yo estoy empezando con esto, ¿no? No, ella lo demuestra, o sea, eso no es, sí, no es, o sea, demostró la energía que hay en cada cuerpo, eso me gustó mucho. Ok. ¿Quién más quiere opinar al respecto de qué fue lo que más les llamó la atención? Bueno, lo primero que todo es lo que lo primero que ella pudo demostrar, más que todo fue como con esa alteración de o modificación de los rayos X, o esa modificación del aparato que ya le tenía electromagnética, pudo evidenciar efectivamente los centros de energía, casi que radiografiados. Acuérdense que los centros de energía yo les había comentado, hace como 50 años, comenzó en Europa, los místicos orientales ya sabían de ellos, en la China ya sabían de ellos, estamos hablando de pronto de más de unos 70 años, pero en Europa estaba empezando a entrar esa información. Las personas que estaban trabajando con los centros de energía, con los chakras, cuando empezaron, les tocaba hablar de eso en forma secreta cuando empezaron. Y cuando empezaron, se reunían y empezaban a trabajar entre ellos los centros de energía, como rudimentariamente lo que se sabía en ese entonces.
cuando se enteraron de esas organizaciones, empezaron a ser perseguidos. Empezó contra ellos una persecución. Lo mismo que le pasó al doctor Hammer, el alemán, que sacó a flote la descodificación biológica, ¿no?, de las enfermedades. Fue perseguido cuando él sacó ante toda esta comunidad científica, sacó a flote todo eso, información de la conexión funcional que tiene cada órgano, la funcionalidad que tiene, cómo tenía conexión con las emociones o situaciones de estrés. Y fue rechazado por la comunidad científica, le quitaron su tarjeta profesional, lo encarcelaron, todos sus escritos los apartaron, también casi que confiscaron todo lo que él tenía de información, pero pues, como eso él lo tenía, era algo de la práctica. Entonces pasó lo mismo que con los centros de energía, ¿no? Y esta señora logra fotografiarlos a partir de unos rayos X y la modificación electromagnética, ¿no? Ven también cuando en esos rayos X que detectan esos campos electromagnéticos o esas cámaras electromagnéticas que hacen para detectar metales, y en particular para detectar armas, cuando las personas llevan armas. También la señora Esther del Río logra evidenciar cómo en una de estas cámaras sale efectivamente un arma que lleva a una persona, pero en el fondo se ven los centros de energía. O sea, campos magnéticos de los campos de energía. ¿Por qué esto es importante? Porque han habido algunos autores que han sacado a la luz pública en sus escritos de que eso es mentira y es una manipulación que se le hizo al ser humano. Y no es una manipulación porque ya se han podido evidenciar estos campos electromagnéticos, como en el caso de la doctora Esther del Río. Entonces, eso sirve mucho para afianzar efectivamente que hay unos centros de energía. Eso es lo importante. Digamos que habían equipos tipo cámara Kirlian, que me acuerdo que una vez trajeron a una feria, no me acuerdo si fue una feria del hogar o fueron una feria médica, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que había un aparato que decía que usted entraba ahí y le podía se podían ver los centros de energía. Yo nunca más volví a saber de eso, de ese equipo, pero ni nunca pude, me comentaron alguien que fue, pero nunca pude yo verlo ni evidenciarlo. Lo único que hay hasta el momento que yo he podido evidenciar es la cámara Kirlian, que puede medir la energía de tus manos, de tus dedos, etcétera, etcétera, hasta el momento que yo sepa. Entonces, es muy bueno lo que ella saca a la luz pública, ¿no? A la luz pública. Lo otro, parte importante de ella, es que logra determinar que alrededor de los centros de energía, de los chakras, hay una cantidad de magnetitas, enorme de magnetitas. La magnetita es un material ferroso, ya sabemos, es ferroso. Y esto es lo que conforma un campo electromagnético. ¿Qué pone en movimiento las magnetitas? ¿Qué pone en movimiento los imanes? Pues es sencillo. Si tú pones un imán, polo positivo y polo negativo, ellos se rechazan. Pero si pones polos iguales, se rechazan. Pero si pones polos contrarios, se van a atraer y se pegan. ¿Cierto? O sea que si yo hago eso y tuviera algo en el centro entre esos dos imanes, los mueve. ¿Cierto? Por ejemplo, yo pongo una moneda metálica en medio de esos dos imanes,
con polos opuestos, la moneda se va a mover para un lado o para el otro, ¿verdad? ¿Qué pasa si esos dos imanes, como el señor de la Florida, como movía piedras, qué pasa si en esos dos imanes yo los empiezo a mover? Pues la moneda se empieza a mover para un lado y otro. ¿Qué pasa si yo los empiezo a girar? Pues la moneda va a hacer unos movimientos extraños, que era lo que hacía en el video que vimos de este señor en la Florida, que él encontró un campo magnético en la Tierra, focalizó campo magnético en la Tierra, se ubicó ahí, es decir, que abajo había un material ferroso imantado abajo, y él se ubicó ahí y puso en movimiento unos imanes potentes como en esa turbina, ¿no?, que él hizo, que mostraban, y los puso en movimiento. Y unos, no solamente no solamente este era movimiento, sino entiendo que habían dos turbinas y se movían en sentidos contrarios. Entonces movilizaba esa energía, así como se movería una moneda. Y en conjunto con el material ferroso de la Tierra, pues lograba subir las piedras que no tuvieran peso. Eso no tiene milagro ni tiene misterio. De ahí salieron muchos estudiosos de cómo se levantaron las pirámides, cómo se levantaron las piedras, y lo que hacen los monjes en el Tíbet es que con el sonido, con la vibración del sonido, con el pensamiento y con la palabra, pueden movilizar una piedra de un lugar a otro a donde ellos la quieran movilizar. Aparte de que es una vibración, como están diciendo, claro, es una vibración. ¿Qué se está ejecutando ahí? Se está movilizando una información a través de varias fuentes, una del sonido, otra del pensamiento y la intención, ¿no? La intención. Eso es importante entenderlo. ¿Y por qué tiene esto relevancia con la doctora del Río? Porque estás movilizando campos de cristales líquidos le llamó ella. Cristales líquidos no solamente se mueven dentro del cuerpo, también se mueven afuera del cuerpo, porque ella dice que para que se movilicen estos campos de energía, estos campos electromagnéticos, necesitan material que sea conductor, así como en una batería de agua. ¿Por qué le meten batería al agua, agua a la batería? Pues que el agua es un conductor. ¿Y por qué cuando se va bajando el agua, la batería va dejando, tienen que volverle a echar agüita a determinado tiempo? Cuando eran de agua, hoy en día ya no son la mayoría de agua. ¿Por qué sucede eso? Porque el agua es un material conductor y dentro se mueve un material electromagnético que al agua la convierte en un conductor. Casi que el agua ahí es un cristal líquido, como dice la doctora Esther. O sea, empieza uno a entender muchas cosas del por qué sucede todo eso, ¿no? Otra parte importante es que no en el núcleo de la célula no recepta en sí una información, sino es la membrana celular en la que ella localizó o también magnetitas. Entonces ella dice, ¿cómo necesita estas magnetitas? ¿Para qué están ahí? Pues como les digo, para movilizar ese campo de información. Se tienen que estar movilizando o haciendo giros, etcétera, etcétera. Y necesita un conductor que es el agua. El 95, del 90 al 95, pongamos el 80 al 90% del ser humano contiene agua. Es agua. O sea, es un conductor. Aparte de que es esencial para el ser humano, es un conductor. ¿Qué hace el agua cuando se unen con estas magnetitas? Y lleva una información.
en un conductor. Y ahí está lo que ella le llamó cristales líquidos. Cristales líquidos. Lo interesante de esto es cómo cuando penetra el agua al cuerpo, cómo se convierte en cristal líquido que ella le llama H2O37. Como ella dice, ¿cómo se convierte en cristal líquido? Si es agua que tú tomas común y corriente, ¿cómo se convierte? El agua la tomas a través de diferentes formas, ¿no? Del café o el chocolate por la mañana, o el agua corriente, el jugo, etcétera. Estás tomando agua. Entonces, esa agua dentro del cuerpo, ¿cómo se convierte en cristal líquido? El cristal líquido no es más ni menos, aquí está el agua que tú introduces, va normal, pongámosle que no le han hecho, no le han impregnado ustedes información a esa agua que penetra, la toman, normalmente de botella, y aquí está el cristal líquido. ¿Cómo hace esta agua para convertirse en cristal líquido dentro del cuerpo? ¿Cómo hace? Hay un elemento básico que ella hace ahí. Un elemento básico que ella transmite ahí es con información que tú le impregnas, la pones en movimiento. ¿Y cómo le impregnas información? Con lo que te sucede internamente y externamente. Estás magnetizando el agua. Es como cuando ustedes cogen esa botellita de agua, le ponen sus manos, ellos aquí le llaman, están magnetizando, algunos le llaman, le estás poniendo su intención. Esa agua que tienes ahí ya se convirtió en H2O37. Ya se convirtió en eso. ¿Por qué? Eso es lo que llama ella cristal líquido. Entonces, esa agua se convierte en conductora de información, como lo hacía Masaru Emoto. Solamente que está recepcionando temas, información de cómo tú estás procesando tu información, tu espiritualidad, cómo ves al mundo exterior, en el software, en el disco duro que tienes allí. Básicamente es eso, lo que ella está diciendo. ¿Qué pone en movimiento ese cristal líquido? ¿Qué pone en movimiento esa agua? Las magnetitas. O sea, tú, pero quien le da el campo electromagnético son las magnetitas. Las magnetitas impregnan información y generan el campo electromagnético que es la información. Es decir, es todo un conjunto, ¿no? Y efectivamente, más ensayos que ella llevó a cabo. Esto es tan importante, tal vez lo más importante que hay acá, porque que a quien le interese indagar más, para nosotros es lo más importante, porque logró descubrir, si el cuerpo, si este material ferroso que hay en el cuerpo, estas magnetitas que existen, convierten, y nuestra intención convierten, y la información, convierten esto en cristal líquido, quiere decir que atienden a cualquier cantidad de información del exterior y mía, que es lo que hemos hablado, los centros de energía. Esta es como la base científica. Atienden a cualquier tipo de información interna y externa. Y ella misma comenta, sin esto no se podrían entender la medicina alternativa o terapias alternativas o la medicina integrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás contigo, lo puedes hacer contigo con un paciente, estás trabajando en un paciente y estás liberando la información. Esa información
¿Cómo tú entras a estos cristales líquidos? Pues en medio de una terapia. Pues llevando a la persona a la comprensión, primero, para que ella misma varíe la información, o segundo, haciéndolo a nivel telepático como ya lo hemos hecho, o como ustedes lo hacen con el agua, a nivel telepático. O liberando la información del disco duro, inmediatamente el cerebro envía un registro químico, eléctrico, a esa parte del cuerpo que está en auxilio y inmediatamente se generan los cambios. ¿Cómo se conduce esa información? A través de los cristales líquidos de información. Es por eso que también se pueden hacer esos cambios por medio del sonido, por medio de la palabra y por medio del pensamiento, ¿no? Esa es la razón de ser. Entonces, lo que halló ella fue bastante interesante, porque le halló un foco a esa experimentación que ustedes tienen con el agua. Ella lo explica de una manera muy, muy jocosa, ¿no? Digamos, ella llega hasta la parte física y dice, los cristales del agua en el descubrimiento de Masaru Emoto es que tú te concentras en sonidos o en palabras o en intenciones, que es el pensamiento, y produces un cambio en los cristales helados. O sea, ya helados es cuando se ve. En el momento no vas a ver el agua, cómo se produce un cambio. Produces un cambio. Entonces ellas dicen, entra la información al agua, estamos en una red electromagnética. La Tierra es una red ferrosa, magnética. Ella dice que el universo también es una red de intercambio de información, que en el centro debe tener algún tipo de material ferroso electromagnético que conecte también a la Tierra. Entonces ella dice, cuando tú haces ese ensayo, va ese ensayo a un internet cuántico, llamémoslo así como lo llama ella, nosotros ya sabemos por qué, a un internet cuántico, y ese internet cuántico lo envía al agua, y es cuando se producen los cristales, el líquido de cristal, es cuando se produce ese cambio. Y lo mismo pasa cuando tú lo haces dentro de ti, lo mismo del agua, porque tú eres agua en altísimo porcentaje. Entonces, es lo mismo. Cuando yo les digo, como estamos a expensas del mundo exterior, de lo que le pasó a mi compañero, de lo que le pasó a mi familiar, de lo que le pasó a mi mascota, de lo que pasó por noticias, de lo que pasó por WhatsApp, de lo que pasó por X, de lo que pasó allí, como estamos a expensas de eso, entonces toda esa información entra a nuestro disco duro, entra allí al disco duro, y ese disco duro envía la información por este conductor a esa parte del cuerpo. Envía esa información a esta parte del cuerpo. Es el cristal líquido, ¿no? El cristal líquido. Y envía esa información. Entonces, estamos a expensas de la información, de lo que, como nos observan, porque nos emiten señales electromagnéticas, que fue lo que yo le dije desde el comienzo. ¿Cómo obviamos esas apreciaciones externas de los demás? Y también cómo obviamos el estar mirando y observando cada momento y dándole un significado a las cosas desde el punto de vista de juicio y desde el punto de vista de criterio, de creencia. ¿Cómo obviamos eso? ¿Cómo evitamos estar mandando información cada momento a nuestro cuerpo? Utilizando esta agua como transmisor. ¿Cómo obviamos eso? Pues tratando
de estar más en el presente, tratando de estar en el aquí, en el ahora, experimentando más la presencia aquí. Evita uno estar movilizando tanto el disco duro y es cuando se encierran más información. Cuando vimos la tragedia, cuando vemos en noticias la tragedia, cuando vemos en noticias la guerra, cuando vemos el accidente, o sea, estamos a cada momento observando y estamos a cada momento impregnando información de miedos, de temores, pues eso es lo que se va a transmitir, eso es lo que se va a transmitir en el cuerpo, así de sencillo. Entonces, no se trata de estar ausente, ni mucho menos. No se trata de estar ausente, permítanme un momento que estaba esperando un mensaje. No se trata de enviar un mensaje, de ser ausentes del mundo exterior, sino es de las interpretaciones que emitimos a cada momento, ¿cierto? De los juicios que emitimos a cada momento sobre las cosas. Entonces, a cada momento estamos poniendo a trabajar esta agua de cristal líquido. A cada momento la estamos poniendo a trabajar. Eso es uno. Lo otro es cuando entramos en ese nivel alfa, ¿no? Cuando entramos en ese nivel alfa, estamos aquietando esa información. Estamos penetrando más en esa compenetración con estas magnetitas, con agua de cristal líquida, que ella le llamó así, agua de cristal líquida, que son ni más ni menos que es un transmisor. Hace un papel como de catalizador de esa información y podemos hacer los cambios que nosotros queramos, ¿cierto? También cuando nos conectamos y aprendemos a conectarnos con nosotros mismos. Cuando ustedes haciendo esos ejercicios al comienzo de los chakras, de la lectura de los campos de información, al hacer esas lecturas de esos campos de información, automáticamente ustedes están manejando esa información y no se daban cuenta, por eso lo hice de esa manera, están manejando agua de cristal líquido dentro de su cuerpo, este sistema de información electromagnético. Esto usted decía, pero esto ya lo sabía, pero esto ya lo sé. Yo sé que ya sabían que eso lo podía hacer porque ya en muchos autores lo han sacado, yo sé eso. Pero no sabíamos cómo sucedía en el cuerpo. Esa es la diferencia. No sabíamos cómo pasaba en el cuerpo. Entonces, al ser la Tierra, más bien, ¿cómo es el cristal líquido del agua? De la Tierra, perdón. ¿Cuál es el cristal del agua? ¿Cuál es ese cristal líquido del agua? Cuénteme. De la Tierra. Porque si la Tierra es un imán, es un campo electromagnético, ¿cuál es el cristal líquido del agua de la Tierra? Pues las debe tener la Tierra, ¿no? Claro, a fondo debe haber agua, por eso hay líquido allá también, porque allá han encontrado es que agua, entonces debe haber también, deben ser las plantas que generan de todas formas, receptan agua, pero son los miasmas. Acuérdense que hay placas tectónicas donde se ve como una lava, como una miasma que se transmite y que es caliente, o hay una miasma que se moviliza entre cierta capa de la tierra y el fondo. Se movilizan el miasma. O sea, ellos también tienen un papel conductor dentro de la tierra. Porque la tierra es efectivamente un campo ferroso, es como un dínamo
una maquinita allá, pero nosotros también somos un dínamo. Ahora le encuentran más sentido a todo. Ok. ¿Cómo se produce? Bueno, más bien, todos los cambios que queramos hacer dentro de nosotros a nivel celular, podemos hacerlo, ya sabemos cómo sucede, que no tiene ningún misterio y que no es ningún milagro. Ya sabemos cómo se sucede dentro del cuerpo. Es centrarnos, la intención y producir el cambio, o sea, la energía que nosotros necesitamos. Si necesitamos comunicarnos con las células del hígado, si necesitamos limpiar las células del cuerpo, ¿por qué se ensucian las células? Porque no recibe suficiente oxigenación, porque no llega suficiente campo o fuerza vital allí, que es lo que se llama campo electromagnético y que los chinos llamaban la fuerza vital. ¿Y por qué más? Porque está taponado. Acordémonos que los parásitos, las bacterias y todo lo que hay de animalitos dentro de nosotros tienen que defecar. Y muchas de estas defecaciones, de esta suciedad, no salen del cuerpo, sino que a veces se acumulan en los tejidos y en las células, ¿no? Entonces, taponan de cierta manera a la célula, no llega allí energía, ese es el meollo del asunto. ¿Y por qué no llega energía? ¿Por qué? ¿Por qué no llega energía allí? Uno, por nuestras creencias, el mundo exterior, por una emoción impactante, y el tercero es por lo que generalmente nos creemos del mundo exterior, que muchos llamaríamos el inconsciente colectivo de la sociedad, ¿no? Básicamente es eso. Y podemos conectarnos con las células para limpiarlo cuando está taponado. ¿Cómo nos conectamos? Usamos este semiconductor, que es el agua, nos conectamos con las células y ya saben cómo sucede el mecanismo, se los acabo de resumir. ¿Cómo sucede el mecanismo? Que el cerebro es un software, bueno, más que un software, es como un panel de control, es como el disco duro donde está toda la información y desde allí es donde se mueve la parte eléctrica a través de esta agua, este cristal líquido, se envía allá, entra a las células donde hay unas magnetitas y pone en movimiento toda la información. Es decir, puedes conducir allí toda la parte química que tú quieras del cuerpo. Y la orden es sencilla. Límpieme de estiércol de parásitos, de estiércol de bacterias, de las células, límpieme de todos los metales pesados, limpiemos de todo, metales pesados están los insecticidas, todos los metales que consumimos en ocasiones por medio de las células o inclusive diminutos parásitos que pueden estar allí o bacterias que se introducen a nivel celular. El Epstein-Barr no lo nombran mucho, pero él se puede enquistar allí, por ejemplo, ¿no? Que es tan dañino. Y empezar a limpiar las células. ¿Y qué hace el cuerpo? ¿Cómo funciona? Como este cristal líquido. ¿Qué pasa cuando haces una oración? ¿Qué pasa cuando haces un canto? ¿Qué pasa cuando haces, etcétera, etcétera? Estamos inmersos en ese cristal líquido, que a pesar de que no lo veamos afuera, también lo hay, y de alguna manera esa información, a la manera de un internet, como lo explica la autora, llega esa información a diferentes campos magnéticos de acuerdo a tu intención.
todo llega a donde tú quieras. Pero ya ella vino a descubrir como ese misterio de lo que pasa en realidad cuando hacemos todo este tipo de meditaciones, como le llamas tú, acuérdate que yo le llamo, es centrarse con una intención, ¿no? Centrarse con una intención. Cuando hacemos todo este tipo de cosas, ya sabemos cuando trabajamos con el cuerpo, ya sabemos los que estamos en el campo de la salud terapéuticos, lo que pasa con un paciente, ya sabemos por qué funciona. Ustedes ya entienden por qué yo les mando a hacer este ejercicio, porque estos son campos magnéticos. El aura es un campo magnético. ¿Y qué pasa? Pues que aquí en los chakras se acumula basura de lo que estamos viendo y observando, juzgando y criticando y de lo que nos observan los demás. Se estanca en esa ruedita, en ese giro, se estanca. Entonces, cuando yo paso mis manos, estoy haciendo esa limpieza de ese campo electromagnético y es lo que nosotros a otro nivel vemos cuando se acumulan una energía oscura o una energía de colores que no deja circular la energía por ahí, ¿no? Y es cuando no penetra energía a los chakras. Entonces, este ejercicio es el que permite mover ese campo electromagnético dentro de nosotros para estar aseando, estar limpiando y que no se estanquen esos chakras y no produzca esa enfermedad, una enfermedad como tal. Eso es la gran cantidad de lo que descubrió, y lo vino a ratificar a un amigo de ella, también científico, que tenía un microscopio potentísimo y vino a verificar que esos cristales en la célula encendían luces, eran lumínicos. Son bits de información. Bits de información. Y se veía lumínico. Entonces fue cuando se mantuvo una comunicación con ella y efectivamente ella le dijo, le ratificó que era verdad y que se veían como luces por dentro y eran el cristal líquido que ella había mencionado y era lo que se transmitía una información y que inclusive en ese cristal líquido había información de los ancestros. Había una información generacional en ese cristal, o sea, se retiene toda la información, ¿no? Lo que le falta a ella y lo que pronto yo creo que se va a descubrir a nivel científico, ya Garnier con el doble cuántico empezó a vislumbrar, ese fue el comienzo, ese es el comienzo de algo cuántico grande, lo que hizo Garnier, en realidad, como lo hizo esta doctora Esther del Río. Es cómo esa información de los ancestros entra en nosotros. Hablando científicamente, no estamos hablando todavía de vidas pasadas. Cómo esa información de los ancestros o de vidas pasadas penetra en nosotros en esas células. ¿Ustedes explican cómo? A la luz científica de cómo ella no podría dar respuesta. Tampoco. ¿Cierto? Entonces, lo que quiere decir es que lo que llaman algunos campos de luz o una esencia o la incorporación de un espíritu dentro del cuerpo es un campo electromagnético, igualmente, que contiene información y que al penetrar dentro del cuerpo impregna todo el cuerpo con bits de información y por consiguiente todas las células. Es la única razón que yo le daría. Es la única razón que yo le daría. ¿Cierto? En estos días estaba atendiendo a una señora que efectivamente tiene la epilepsia, pero le han ocurrido unas cosas muy catastróficas. Tiene epilepsia como desde los 11 años, tiene creo que 63 años, 63, 64 años, tiene desde los 11 epilepsia y las epilepsias más que todo le daban en la noche, muy frecuentes.
Y yo me preguntaba, ¿qué más de esas epilepsias, qué más de esas caídas dentro de las epilepsias tiene esta señora? Entonces, mire toda la información que hay. Había un señor donde vivía, el hijo estaba muy pequeño, que tiene 2 hijos. El hijo estaba muy pequeño, que como de 5 años, 6 años, y ella tuvo que irse a vivir a una parte donde ahí mismo trabajaba, y cuando a ella le daban las epilepsias, el bandido señor, ella no se daba cuenta, cogía y la abusaba, y ella no se daba cuenta. Y eso duró años, hasta que alguien, ella nunca evidenció ella porque una convulsión se va. Hasta que una señora le dijo, se dio cuenta y le dijo, mira, cuando a ti te está dando eso, este señor te está abusando. Y fue la única manera en que ella se dio cuenta. Entonces, aparte de esa epilepsia, ¿qué más traumas trae de hechos vividos que están impregnando su vida? Y no piense que porque ella no se acuerda conscientemente, esa información no está dentro. Está adentro esa información, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que con este cristal líquido albergue información que viene de antes de haber nacido, de antes de la concepción de esa persona? Para yo poderle liberar una epilepsia, que es un hecho concreto, básico, que sucedió en una vida anterior. Es un hecho básico, que yo sé cuál es. ¿Cómo es posible que en ese campo de información yo le pueda deslindar en ese cristal líquido y soltarle esa información que está allí si no es de aquí? Entonces quiere decir que hay algo cuando la persona, cuando se incorpora ese espíritu o esa esencia de luz al cuerpo, parece ser que ya sabemos que trae toda esa información e impregna este cristal líquido toda esa información. Ese campo electromagnético que penetra, no visible, penetra y tal. Eso todavía, eso lo sabemos nosotros, porque yo lo veo. Hay muchas situaciones, enfermedades que yo suelto de vidas pasadas, solamente de vidas pasadas y se recuperan. Claves, que yo sé qué pasó. Pero a la luz de Esther, de la doctora Esther del Río, pues ella no podría dar una explicación. ¿Cómo es posible si no hay cristal líquido que venga de allá a nivel cuántico? Aunque ella vislumbra algo. Dice, estos bits, estos cristal líquidos se maneja también a nivel cuántico. A nivel cuántico está toda la información. Cuando ella dice que va al universo, cuando se impregna el agua, va al universo, a la manera de internet, vuelve la información al cerebro, vuelve la información acá y la transforma en otro tipo de información de lo que tú quieres. Eso es lo que explica ella. ¿Cierto? Pero ¿cómo esa persona puede estar viviendo algo que vivió hace 200 años? Los bits permanecieron ahí. ¿Qué pasó? Lo cierto es que sucede, a ella le falta ese pedacito, pero muy pronto va a salir a la luz pública eso. Entonces la importancia de esta señora es toda esta interpretación y toda esta comprensión. Ah, ahora con razón esto sucede así, con razón esto sucede acá. Y lo importante de todo esto es que esos bits de información entran al cerebro, se transmite la información y te genera un bloqueo, una deficiencia o un éxtasis, le decimos nosotros. Le genera eso. Por consiguiente, todas las ideologías y todas las creencias que tú tengas de todo tipo van a incorporarse en tu cuerpo y en este cristal líquido. Y te va a beneficiar o te va a bloquear en tu quehacer diario, ¿verdad? En tu quehacer diario. Es la persona la que decide hacer sus ejercicios. Lo importante es que entienda qué está sucediendo
cuando yo no soy neutral. No soy neutral. ¿Qué está sucediendo? Estoy con el candidato o con la candidata política tal, estoy con la religión o con los religiosos tales, o estoy con todo eso que estoy viviendo y de la cual yo acojo dentro de mí, me está generando una información dentro de mí, ¿no? Por eso yo les decía que los famosos estigmas, yo les comenté de mi paciente, ¿cierto? De que era carismático, ¿no? Un paciente que tenía un dolor acá, en esta parte de la cabeza, le dolían mucho los brazos, pero en particular las muñecas, como esta parte. Entonces, yo no, en 2 sesiones, y yo decía, no, pero esto está súper bloqueado, o está bloqueando el mismo inconscientemente la terapia. Pues resulta que llegó un momento en que le dije, bueno, yo necesito que usted se abra, que me diga, para yo poderle ayudar, que efectivamente me diga en qué anda usted. ¿Hay alguna creencia, un dogma que usted siga en particular que para usted signifique mucho? Me dijo, sí, es que yo asisto, soy ferviente feligrés de los carismáticos. Ah, ok, perfecto. ¿Y hay algo, una promesa o un hecho que tú hayas hecho allá con tu sacerdote o tu pastor? Me dijo, no me dijo nada, porque parece ser que todo, algo viene allá. Él me dio autoridad para poder escudriñar más y yo le dije que había algo de esa creencia y de esa ideología que le estaba produciendo eso en el cuerpo. En la siguiente sesión llegó y me comentó, me dijo que ya había analizado bien y que sí, había sucedido algo. Le dije, ¿cuánto tiempo atrás? Me dijo, como unos 10 días atrás, de que empezó ese dolor. Ah, ok, listo. ¿Y qué pasó? ¿Qué promesa hiciste? Entonces el señor se sentó y expresó, Señor, para yo no ser pecador y poder entrar al reino de los cielos, si es necesario que yo sufra lo que tú viviste en el Calvario y en la cruz, házmelo sufrir para que me limpies con tu sangre, como hacen ellos, ¿no? Con tu sangre en esto y en esto y en esto, que es respetable, que todo lo que hacen. Pero él hizo esa afirmación con tanta fervencia, con tanta vehemencia, eh, y a las 10 días que él cuenta empezó a dolerle acá. Acuérdense que él, dentro de sus creencias está las espinas de Jesús, Coronas. están los clavos, ¿no? Y por consiguiente todo el peso de la cruz y todo lo que tuvo que vivir él. Y empezó a aparecerle esa sintomatología que son estigmas, ¿no? Estigmas. Es lo que llamaban antiguamente estigmatizaciones. Y entonces yo le di, entonces, esto es cristal líquido. Una creencia lleva a que se movilice estos campos de información a manera de bits, y lleva la información a la parte que tú quieras. El cerebro la lleva a la parte que tú quieras. ¿Qué información le estaba dando este señor? Un caso concreto. La corona de espinas. ¿Qué información? Que en la cruz, cuando él dijo que en la cruz no sé qué el sufrimiento, los clavos. ¿Qué información dijo? Los brazos, la cargada de la corona. Le estaban doliendo las piernas como dolores musculares. ¿Qué información le dio él? Pues todo ese trayecto también de los clavos de los pies, de todo. O sea, el cuerpo le cumple con la información y lo que tú le ordenes, él te lo cumple. Entonces, ahí va la siguiente cuestión. ¿Está dispuesto él a soltar y liberar esas promesas que hizo? Esos vínculos, esos son los famosos contratos, ¿no? Eso es un contrato, eso es un acuerdo, y es lo que a nivel terapéutico llaman los famosos contratos. Pero es una información que él está impregnando de acuerdo a su creencia. Y está haciendo un entrelazamiento cuántico, un contrato.
¿Está dispuesto él a soltar? Esa fue la pregunta clave. Bueno, listo, perfecto. ¿Estás dispuesto a soltar eso? No quiere decir eso que tú cambies tu creencia o que si tú quieres, pero sí estás recibiendo un aprendizaje de que no puedes ponerte a hacer promesas y contratos con otras personas o contigo o con tu creencia o con el Dios que tú, a donde tú avances, porque eso te va a suceder a ti. ¿Quieres soltarlo? Dijo, bueno, entonces, bueno, yo te voy a ayudar. Entonces, revierte esa petición que tú hiciste, esa información que introduciste dentro de ti y dale otro planteamiento. Puedes darle otro planteamiento que no sea el sufrimiento. Entonces, el famoso cuento de revoco, extingo, desintegro este contrato, para tal, 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 tal. ¿Y qué quieres buscar? ¿Tú quieres buscar es una transformación de acuerdo a tu creencia? Bueno, búscala. ¿Pero crees que para eso es necesario el sufrimiento? ¿El pecado se redime así o tú transformando desde ya tu vida? Entonces, voy a hacer mi propósito de transformar mi vida en esto y en esto y en esto y en ta, 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 ta. A la siguiente sesión ya le había pasado todo. Porque él lo comprendió, se lo expliqué. Si no lo hubiera comprendido, él diría que lo estaba atacando en su religiosidad, ¿no? Él pensaría eso. Y le cambió todo. Ahí está en movimiento todo esto que la doctora Esther del Río está diciendo. Está en movimiento todo eso. Cómo va la información, cómo se transporta en el cuerpo, cómo, cómo se bloquean los chakras con cada información que yo le introduzco, por qué se atascan, por qué las células se bloquean, por qué estos faritos de luz, de información que hay dentro de las células, que ella le llama cristales líquidos, se bloquean, por qué la información no está penetrando allí a nivel celular, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo con el que yo les puedo ayudar para que ustedes comprendan lo que la doctora Esther del Río está diciendo, ¿no? Ahí está todo. Se comunicó, salió una información, una petición. Al salir esa petición, efectivamente, eres tú la que está, la que estás, o está, o ella o él está creando esa información. No es el Dios al quien le estás pidiendo. Eres tú mismo quien está creando esa información, porque le estás ordenando a tu cerebro que emita y vaya a través de estos campos de información, cristal líquido y los imanes, hablemos así, el hierro ferroso que hay en los centros de energía y en las células, estás haciendo que gire la información, ese campo electromagnético, en ese sentido. Entonces ellos te producen eso en el cuerpo. O sea, no te lo está produciendo para redimirte de los pecados. El hecho de que te redima de los pecados no lo está haciendo Dios, lo estás haciendo eres tú mismo con tus creencias. Entonces, ahí vienen las ideologías y los sistemas de creencias donde tenemos que cortar, hacer un corto, si queremos avanzar o queremos permanecer ahí para volver a traer eso más adelante nuevamente, ¿no? Entonces, pues ustedes son los que deciden, ustedes son los que, como siempre les he dicho, los que miran hasta dónde llegan con toda esta información. La vez pasada les comenté que me animaran para yo seguirles platicando y enseñando más cosas. No fue a manera de regaño ni que estuviera bravo, sino que me gustaría que se integraran más a la práctica, más a poder escudriñar, y les estoy dando las bases de qué es lo que sucede en el fondo y qué hay en por qué se producen en realidad esos cambios que no son milagros. Hoy les envié un video en la mañana donde les decía de este señor Escudero. Yo a veces lo miro, él es interesante. Habla del pensamiento, Ay, efectivamente. me encantó. Entonces, les envié para que ustedes vean
como él explica que estos no son milagros, ni Ujú. esto es que el Dios X me produjo el milagro, ni esto es que el angelito tal me produjo el milagro. Los fenómenos psíquicos que se producen en realidad, los fenómenos psíquicos que se producen en realidad, o algunos de los milagros o algunos de los fenómenos fantasmales que suceden en las casas, no quiero decir que no sucedan, sí los hay, pero muchos de ellos son fenómenos psíquicos de las personas que viven dentro de la casa. A veces no son externos. A veces el mismo ser humano no se da cuenta que produce esos fenómenos psíquicos como la hoja, que los logramos mover entre todos. A veces se pueden mover objetos como fenómenos psíquicos y las personas piensan, uy, es fantasma, me movieron, me hicieron, me quitaron, me puse, etcétera, y no es nada de eso. Lo que pasa es que no lo entendemos, no lo entendemos. Como en esta ocasión, no son milagros. Ya entendieron por qué no son milagros, sino que ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Qué pasa con el agua? Con un agua que tú le pones, vamos a hacer de cuenta que este es un imán grande, ¿verdad? Este es un imán grande y le pones agua, agua toda la noche. En la mañana también cambia, huele diferente, sabe diferente. ¿Por qué? Pues porque le estás poniendo un imán, estás imantando el agua. Estás movilizando las moléculas, información del agua, y por lo tanto, pues es un agua que va a ser benéfica también para ti, porque va a estar con buen campo electromagnético en tu cuerpo. Y todo lo que ustedes les he enseñado con el agua, todo eso que les he dicho del agua. ¿Qué pasa cuando están en una laguna, cuando están en un río, cuando están en el mar, cuando le hablan a los peces, cuando le hablan a los delfines, cuando le hablan a los tiburones, en fin, a todo ser vivo, a las plantas? Pasa lo mismo. Es la misma red electromagnética y la misma red de internet o los bits de información que se están moviendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es que la Tierra es un campo, una bobina, un campo ferroso en su núcleo. Y todos estamos conectados dentro de sí, ¿no? Básicamente esa es la explicación muy sencilla, pero para que ustedes entiendan por qué todo esto funciona y por qué el centro del universo, incluido el Sol, es un campo electromagnético. Ustedes han visto cómo a los pollitos les ponen, a los huevos les ponen luz roja, ¿no? Y a cabo de cierto tiempo nace un pollito. Calor y luz roja. Ahora, ¿el sol qué significa para nosotros? ¿No es lo mismo? Calor, sí. Es lo mismo, como si fuera la Tierra una incubadora. Es la misma cosa. Campos magnéticos, campos de luz, campos de sonido, la misma cosa. Funcionan lo mismo. ¿Cómo impregna el último planeta? ¿Por qué es tan frío el último planeta? Pues claro, no llega tanto el campo del Sol, pero llega. Por eso es más frío, pero no quiere decir que no le lleguen esos rayos electromagnéticos del Sol. ¿Hay más allá algo que conocer? ¿Hay algo allá más magnético? Pues todo, todo, casi todo gira en torno a esos campos magnéticos en el universo. Todo gira. ¿Por qué es que se pueden movilizar aeronaves en campos dimensionales de espacio-tiempo? Igual, por ese campo electromagnético. Pueden abrir vías. ¿Cómo tú abres vías dentro de tu cuerpo? ¿Cómo abres tú vías dentro de tu cuerpo para que llegue en el caso de la mujer, a un seno, al seno derecho? ¿Cómo abres tú vías? Sencillo. Llegan a una velocidad de la luz impresionante esa información. Impresionante. Envías un pensamiento, lo que ustedes hacen, envían allá lo que vayan a tratarse, y llegan. Es como si pasaran campos cuánticos de luz de una dimensión de tu pensamiento, de la química, la química, la electricidad,
la conviertes en un impulso poderoso. Así es como se impulsan esas naves en el hiperuniverso. Ponen una dirección, un campo, y van allá. Lo mismo que se emite un pensamiento y la velocidad de un pensamiento dentro del cuerpo. Tiene la misma dinámica. Es la misma dinámica. Entonces, esta parte, lo de Esther del Río, por eso lo quería llevar hasta acá. Hay más cosas importantes, pero en ella resume todo lo que hemos hecho. El por qué los centros de energía, cómo se producen, por qué las magnetitas están allí, qué función tienen. Ya sabemos que las magnetitas, cómo hacen mover el agua, cómo funcionan las estas. Entonces, el movimiento de ellas a nivel del giro producen un campo electromagnético dentro del cuerpo y ese campo moviliza el agua, los campos. Cuando hay una intención dentro del cuerpo, unos sistemas de creencias dentro del cuerpo, una visión del mundo dentro de nosotros, es cuando se produce el cristal líquido. ¿Qué diferencia hay entre el agua normal y el cristal líquido? Que el cristal líquido tiene información, que es lo mismo que hizo Masaru Emoto. Esa es la diferencia. El cristal líquido es algo que tiene información. Ella dice que más o menos entre una edad aproximada, eso sí lo voy a leer acá porque no lo tengo claro, que más o menos una edad, que este miasma, esta capacidad de transmisor del agua, de catalizador del agua, va perdiendo su capacidad de transformarla en cristal líquido en una edad adulta, no habla de qué edad, y que solo se cuenta con un 60 a 76% de agua. O sea, va reduciéndola casi a un 50%, esa capacidad del cristal líquido se va perdiendo. Entonces fue cuando ella desarrolló la famosa agua de cristal líquido, me imagino que será con los químicos, transmisores, catalizadores que ella los hace o no sé, no tengo idea cómo la hará. Pero lo cierto es que ahí ven en el video cómo ha sanado gente, en más rápido de lo que ustedes se imaginan. Y todo cómo es, impregnando de información el agua. Impregnando información. ¿Puedo yo soltarme una emoción a través del agua? Si ustedes la tienen identificada. Claro. ¿Puedo yo soltarme un implante o una parasitación con el agua? Sí. Ustedes saben qué es parasitación, ¿no? Parasitación es básicamente todo, cuando todo el mundo externo nos lo creemos y lo damos por cierto. Nos parasitan constantemente de información. Y un implante es cuando los gobiernos o razas, especies interdimensionales, nos ponen implantes a manera de chips en el cuerpo para poder manejar nuestra energía o nuestro sistema nervioso central. ¿Será que con el agua yo puedo deshacer ese cristal? Esa parasitación y ese chip o ese implante que tengo. Claro. ¿Será que se puede? Yo sí creo. ¿Qué opinan los demás? ¿O necesita algo más? Porque yo creería que pues esa información, como estábamos hablando, la que llega al cuerpo, se transmite a las... bueno, se me fue la palabra, pero llega, bueno, digamos que llega esa información a las células y pueda el cuerpo pues reaccionar a lo que nosotros tenemos la intención, ¿no? Ok, sí se puede, por supuesto que se puede, pero son personas que necesitan mucho más entrenamiento. O sea, aprender a estar más acá, potencializar más su intención, su pensamiento, poder convertir el agua en un campo eléctrico diferente,
poder convertir el agua en un campo, en una vibración totalmente diferente, sabiendo los elementos adecuados en que podría convertir el agua. Yo también creo que sí se podría, pero se necesita mucho estar en estado alfa, mucha concentración, manejar muy bien el pensamiento, o sea, el pensamiento, la intencionalidad y la energía. Necesita mucho entrenamiento para eso. Yo soy de los que pienso que sí se puede sabiéndolo hacer. ¿Sí? Sabiéndolo hacer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto que acabo de explicar. Pues ahí más o menos resumí lo que ella explica, que yo lo había leído hace unos años, pero no le había dado la importancia hasta hace como 2 años, que le di la importancia cuando estaba investigando algo y dije, pues es que aquí está todo, aquí está la base de todo. Ella lo está describiendo. ¿Qué pasa cuando hacemos terapias? ¿Qué pasa inclusive cuando se hacen las hipnosis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos transformando? ¿Qué información estamos transformando dentro de la persona? Y son estos famosos cristales líquidos de información o esos bits de información, llevando información desde el disco duro al cuerpo, que varíe eso, que varíe eso. Y ya sabemos cómo pasa, cómo sucede, por qué sucede. Entonces es tan interesante esa información para mí, ¿no? Y para ustedes, pues yo se las quiero transmitir. Lo que debe interesar, si ustedes no quieren ahondar más en esa parte científica o les cuesta trabajo esa parte científica, es mirar que dentro del cuerpo, usualmente van a ver en videos o en libros, van a ver, sí, tú puedes hacer los cambios que tú quieras, tú puedes transformar lo que tú quieras. Puedes variar tus pensamientos, pero aquí lo interesante es que cuando conocemos esta parte científica nos vuelve más autorresponsables, que no es el vecino, que no fueron ni siquiera los ancestros que eran inconscientes de toda esta información, que no es ni siquiera el jefe, que no, no, soy yo el que decido qué entra en mí, en qué creencias me entro, en qué ideología penetro, y qué transformaciones a nivel físico o cuántico quiero hacer dentro de mí. Entonces me vuelve más autorresponsable. Con cada palabra que emito, me vuelve más autorresponsable. Ya sabemos que podemos perjudicar a una persona con solo la intención fuerte. Y ya sabemos que debemos formar nuestros límites de protección, porque afuera hay personas observándonos y emitiendo pensamientos que llegan como longitud de onda ante nosotros. ¿Y cómo evitamos? Fortaleciendo ese campo vibracional electromagnético dentro de nosotros. Evitamos que todo eso impregne y llegue a nuestro disco duro, que es donde se reparte esa información, ¿no? Muchas veces yo he encontrado a personas que se sienten muy agotadas, muy cansadas, y es donde y ahí pasa lo que en ese caso en particular pasa como cuando tú vas a donde una bruja y te van a decir, te están haciendo un trabajo. Así te dicen, te están haciendo un trabajo. Y lo que la señora que maneja este tema a nivel esotérico quiere decirte es 2 cosas: o alguien te está chuzando con vudú o con un muñeco, o te están limitando con los famosos entierros que hacen. Es básicamente lo que ellos están diciendo, ¿no? Y eso es tan fácil quitarlo. Es demasiado fácil, porque eso es información, lo que yo les explicaba al comienzo. Es tan fácil soltarlo. Con 2 minutos de pensamiento lo puedes quitar. Soltar, liberar esa información, variarla. Y no es más ni menos que hay una persona que te está enviando como
decimos en el término popular, mala vibra. ¿Qué es la mala vibra? Que te está odiando, que constantemente te está diciendo esto, te está diciendo tal. ¿Y cómo llega esa longitud de onda de esa persona a la otra? Como una onda. Llega y hace sentir a la persona impregna. Si la persona es muy débil y no sabe nada de esto, entonces la hace sentir cansada, agotada, como sin ganas, como con una pesadez, como que la hace sentir mal, cuando una persona lo está haciendo constantemente, inconscientemente a veces, muchas veces, inconscientemente, solamente que está llena de rencor y de odio. Entonces yo le digo, hay alguien con el que hayas tenido un conflicto, alguien con el que hayas no resuelto alguna situación y algún pendiente que quedó con alguna persona de tu trabajo, familiar, entonces empiezan a comentar mi tío, mi prima, mi compañero de trabajo, mi jefe, lo que sea. De ellos se escoge cuál fue el más impactante. Y vamos cogiendo uno por uno. Yo no lo voy a adivinar como lo hacemos aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que allá yo no soy brujo, allá yo soy otra cosa. Y las personas deben esforzarse para comprender, porque si no van a seguir yendo a estos lugares a que les lean el futuro y no hacer ellos el futuro, ¿no? Entonces, empezamos a soltar y se limpia esto. Entonces yo le trato de explicar, porque hay personas que no entienden esto que ya ustedes entienden. Mire, lo que pasa es que eh, 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 el pensamiento tiene una onda muy fuerte, así como una onda de radio, una onda de satélite, entra, penetra y a veces agobia a la persona. Entonces lo mejor que puedes hacer para eso es que cuando tú tengas un conflicto con una persona y veas tú que pudiste haberla herido, inmediatamente la llamas o le dices, mira, lo siento, mi intención es esto porque yo comprendo esta situación de esta manera. ¿Tú cómo la comprendes? Ah, bueno, entonces mira, yo me equivoqué o tú te equivocaste, no. Entonces estamos en polos opuestos, pero no por eso vamos a pelear. O sea, algo así similar y es resolver el conflicto de una, porque si no, esa persona formas un entrelazamiento cuántico con esa persona. Lo formas inmediatamente. Entrelazamiento cuántico es formar ataduras con esa persona que posiblemente te la llevas cuando fallezcas, ¿no? Y llegas aquí a resolver situaciones sin concluir con esas personas, Entonces lo primero cuando, o sea, se debe hacer cuando ustedes tengan un conflicto, como ustedes ya se conocen con alguien familiar, lo primero que hay que hacer es, así no sepan qué es, maravilloso si lo saben, pero si no saben, es soltar las situaciones sin concluir que yo tenga con esa persona y con sus ancestros, sin concluir o inacabadas con esa persona, y soltar los entrelazamientos cuánticos que yo tenga con esa persona. Para de contar, de una. Y con eso ustedes se ahorran mucho camino de molestias. Pero esto lo hacen es porque ustedes ya se conocen más cómo funciona esto. Que eso también pueda que esté allá dentro de mí y esté dentro de esa otra persona, también allá. Y los entrelazamientos cuánticos se dan es porque esas mismas creencias y esa misma información que hay dentro de nosotros hace que se presenten y se nos presenten esas personas en nuestro entorno. Es lo que dice la doctora Esther del Río. Eso contiene una cantidad de información que hace que esas personas y esos conflictos se presenten en nuestra vida, en nuestro entorno. Entonces, por eso es los ejercicios que les he enseñado, que son básicos para que ustedes empiecen a cortar ese juego que hay cuántico y social, para que lo empiecen a cortar. Es la mejor manera de trabajar. Usted puede aprender técnicas, puede aprender meditaciones, puede aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde que usted no haga un corte de cómo eso ya no va a poder pasar de aquí en adelante, vuelve y le pasa con otra persona. Si no hace ese corte de aquí. Hasta aquí llego yo con eso, en mi vida llego con eso,
pues vuelve a aparecerle a otra persona que le va a hacer sentir lo mismo, porque es que, tienes que cambiar o la creencia o la percepción y por qué estás atrayendo a esas personas a tu vida. Ya sabemos por qué se atraen, ¿no? Ya sabemos por qué se atraen. Bueno, chicas, con todo gusto, no sé si haya más que preguntar, ¿no? He estado pensando mucho en el taller que les dije de, de control de la realidad. Ujú. Y la idea es hacer algo muy bueno, donde pueda explicar esto y muchas cosas más, de por qué los chakras son importantes en estos entrelazamientos cuánticos, el por qué nos controlan la realidad y a dónde se acumula ese control de la realidad, la control de la realidad a nivel planetario, cómo se da, cómo se puede dar, etcétera, etcétera. Eh, eh, entonces, como para ser más nutrido, yo les iba a proponer que si cada uno de ustedes podría llevar a 2 personas y a ustedes se bajan a la mitad el precio del ingreso. ¿Me entienden? 2 personas y a ustedes les baja la mitad el precio del ingreso. Porque de todas formas hay que pagar, ¿no? Hay que pagar allá. Hay que pagar un salón grande. Yo no voy a ponerlo hasta el momento no he empezado a ponerlo en Instagram ni en esto, porque si no eso pues va a ir cantidad de gente. Esto yo lo explicaré pues en otros escenarios. La idea es que ustedes entiendan esto muy bien de la realidad controlada y otras personas que estén interesadas, que sean cercanas a ustedes o que tengan interés en el tema, ustedes las inviten, ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pablo, pero yo tengo una pregunta. Una persona que no haya vivido este proceso que estamos viviendo nosotros contigo, ¿podrá ir a esa charla y entender? Puede ir si es abierta de pensamiento. Y No no necesita necesita ser, una de las bases que tú nos has enseñado en para entender. lo posible que ya tenga algún conocimiento, sí. En lo posible que ya tengan, porque son temas que van a quitarle y le van a moverle el piso a muchas personas y le van a Eso, mover paradigmas. Eso es fuerte, ¿sí? Y posiblemente sale como cuando uno entra a una parte donde no entiende, donde esto qué fue lo que pasó, no, espera, no las cojo. ¿Por qué? Porque yo no estoy metido en el tema. Entonces, sí, en lo posible que tengan algún conocimiento y deseen pues ampliar su conocimiento. La idea es que todos los que quieran ir lleven a 2 personas y ustedes pagan la mitad de lo que cuesta el ingreso. Esa es la idea, mi propuesta es esa como para ampliar un poquitico y que tengan cierto conocimiento de eso. ¿y cuántas personas piensas tú que van a asistir, Pablo? Pues por lo menos que asistan unas, no sé, 10, 15, 20 máximo. Yo no creo que más porque esto lo voy a hacer es porque me motivó, digamos, vi mucho vacío. Cuando hice la pregunta en la clase pasada vi mucho vacío, tal vez porque hay algunas personas que no entienden bien en su profundidad lo que está pasando. Están aprendiendo, como tú dices, hasta ahora estas técnicas, esto que hemos hablado, y el hablar de eso no logran vislumbrar todavía la profundidad del tema y qué es lo que más hay que trabajar para poder salir y movilizar el cristal líquido de otra manera dentro de nosotros. Es por eso que yo lo hago, ¿no? Que vi muchos vacíos y en realidad eso es muy profundo y yo en estas clases no alcanzo porque son temas se tienen que tocar muchos otros temas a la vez, ¿no? Muchos otros temas. Ujú. Entonces, por eso es que me motivé me automotivé a hacer eso porque vi muchos vacíos en eso. Hacerlo afuera.
Entonces ustedes me dicen y pues arrancamos. Si ustedes me dicen, sí, yo llevo 2 personas y yo pago la mitad, perfecto, perfecto. Es que yo pensando en eso, Pablo, perdón, yo no tengo a nadie cercano a quien le pueda decir, porque no conozco a nadie que esté interesada en estos temas y que medio conozca algo. Listo, quien pueda llevarlo, bien. Si no, no lo lleva y paga la totalidad. Pero la idea es que lleven por lo menos a 2 personas, si pueden, la lleven y etcétera, etcétera. Fíjense que con este tema de la doctora Estés del Río, vimos las bases de la descodificación biológica. O sea, esta señora realmente, más o menos en la misma época del doctor Hammer, simultáneamente vino a vislumbrar por qué cuando yo me quito una situación estresante, cómo se produce ese cambio dentro de mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tú estás cambiando el software. Estás dando una orden desde tu disco duro. Y se transmite a a donde haya sido concentrada esa información, se transmite allá y punto. Y pare de contar. O sea, esa es la base. Lo de ella es muy. Nadie lo ve. Por eso yo he dicho, lo de Garnier y lo de ella, uff, eso. O sea, lo que ella dice es verdad, son las bases de todo, las bases de todo, para que tú comprendas por qué sucede dentro. Es más, puedes hacer la intención dirigida cuando tú la quieras, ya sabiendo que son bits de información, que es el cristal líquido, cómo funciona. Tú lo puedes pedir desde acá automáticamente porque ya sabes cómo funciona. Conectarte con las dendritas, con las material ferroso, de tus chakras, de tus células y producir cambios dentro de ti. ¿Por qué? Porque ya sabes entrar más allá. O sea, puedes hacer una cantidad de cosas impresionantes dentro de ti cuando conoces todo eso a profundidad. Con eso les digo todo. Impresionantes. Y por consiguiente del mundo exterior, ¿no? Por eso es que existen los saltos en el tiempo, por eso es que existe, etcétera, etcétera. Pueden hacer afuera también una cantidad de cosas enormes, enormes cuando se empiezan a conocer estos principios del campo electromagnético y cuáles son los catalizadores para mover ese campo magnético. En el caso del cuerpo es el cristal líquido de afuera, ella dice que también, así no lo veas, pero el cristal líquido de afuera puede ser que tú modificas el tiempo con el pensamiento, o modificas, o puedes ir a cualquier tiempo con el pensamiento, luz, sonido, palabra, como tú quieras, puedes hacerlo. Entonces, pero todo eso se puede lograr rejuvenecer, también lo podemos hacer. Parece ser que el agua que ella también sirve como para retardar el paso del tiempo, pero también tú lo puedes hacer dentro de ti. Tú lo puedes hacer dentro de ti sabiendo toda esta información. Acá empiezo a conectarme y quitarte una cantidad de cosas de encima, de donde viene el paso del tiempo, de donde viene el envejecimiento, de donde vienen esto, de donde viene tal cosa, y empiezas a quitarte musarañas de ahí, hasta que quedas neutra en ese sentido, y empiezas a introducir y conectarte, y empiezas a renovar, a aprender a conectarte con ese campo cuántico para empezar a llevar la energía vital allí y empezar a movilizar más las células y a movilizar células. Wow, eso se pueden hacer unas maravillas con todo eso. Cuando tú quieres entrar en ese campo y aprender mucho más con la práctica, ¿no? Eso lo puedes hacer cuando tú realmente lo practicas, lo haces. Hay muchas personas que dicen, no, pero a mí no me sale, yo no puedo hacer esto. Claro que no lo haces porque tienes que quitarte una cantidad de cosas de encima sobre ese tema. Si no lo haces, pues tu mismo cuerpo te está bloqueando el acceso. No es afuera nada, es tu mismo cuerpo el que te está bloqueando el acceso a esa información. Entonces, eso es lo que hay que limpiar. Entonces, nos vemos el otro lunes. Me comentan
al respecto, y pues vamos a ver el otro lunes un tema bien interesante que está muy complementado con la doctora Esther del Río. Que les vaya muy bien. Muchas No sé si gracias. tengan Buenas algo noches más. para todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches, que estén bien. Chao, Muchas Gabriela. gracias, Chao, Estén Marta. Chao, doctora. bien. chao, Gracias. Vanessa. Que estén bien, bien. Chao. Buena semana. Chao. Hasta Gracias. luego.